Buenas. Seguimos entonces con esto, información adicional al curso o los cursos, donde ahora seguimos en el contexto de cambio climático, pero voy a saltar a adaptación, entendiendo que estamos hablando del segundo acuerdo. Ya el primero habla de mantener la temperatura en un valor bajo los 1,5 grados Celsius, lo cual requiere reducir rápidamente ayer las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles y cambio de uso del suelo principalmente. Eh, Además, junto con temas de reverdecimiento de la tierra, restaurar el ciclo de la vida, y eventualmente construir algún tipo y implementar tecnología que nos permita capturar CO2 atmosférico, donde eso último existe en el papel, pero estamos muy lejos de lo que efectivamente se necesita. Y está el 2 sería el tema de adaptación al cambio climático, donde la diferencia que existe entre lo que es adaptación y mitigación es que mitigación habla exclusivamente se entiende por reducir emisiones, ¿ya? Atacar directamente el problema. Y adaptación, en cambio, parte de la base de reconocer que de alguna manera el daño, ya hay una buena parte del daño que ya se ha hecho, y que por lo tanto tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, entendiendo también de que por mucho que si hoy día reducimos las emisiones y las dejamos en cero, la temperatura igual va a seguir siendo alta, ¿ya? Va a seguir siendo mayor de la que nosotros tenemos. Entonces hay que un reconocimiento de un daño ya hecho y que tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. En el artículo 7.1 del Acuerdo de París, el articulado, aparecen dos palabras: aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con vista a contribuir al desarrollo sustentable. Entonces ahí aparecen dos palabras que son importantes, que yo creo que son importantes de mencionarlas. Lo primero habla de la resiliencia, donde la resiliencia es un concepto que viene principalmente de la ecología, por lo menos desde ese lado yo lo conocí, que está relacionado con, que se refiere a todo lo que es la capacidad que tienen los ecosistemas para poder absorber perturbación. Yo tengo un sistema, cualquier independiente, y eso ahí también se extendió a resiliencia en términos de sistema y también resiliencia en términos en términos humanos, psicológicos, ¿ya? Y resiliencia estructural, etc. De construcción de edificios. Entonces la idea es que si yo tengo un sistema o tengo alguna obra o algún tipo de infraestructura y que recibe algún tipo de perturbación, la resiliencia me mide la capacidad que tiene esta obra o este sistema de poder seguir funcionando a pesar de esta perturbación. En el caso de estructura, acá en civil, se habla de la resiliencia estructural pensando principalmente con terremotos. Viene un terremoto que puede afectar gravemente la estructura en términos del edificio, que queda medio a morir saltando, pero si es que el edificio no se cae, de alguna manera es lo suficientemente resiliente para poder resistir esta perturbación sin caerse. Entendiendo que cuando se cae el edificio, cuando ocurren principalmente las pérdidas de vida humana. Si no se cae el edificio, se alcanza a evacuar la gente y después, bueno, por último se muere, ¿ya? Entonces hay un tema de la capacidad de que tienen las estructuras para poder seguir funcionando en la medida después de que hay un terremoto. La resiliencia, no sé, pues si hay un terremoto, de nuevo, seguimos con la idea de los terremotos, la resiliencia que tiene que tener un hospital, por ejemplo, tiene que ser bastante veces mayor que la resiliencia que tiene que tener algún sistema más bien secundario, entendiendo por qué los hospitales no se pueden caer. Básicamente tienen que seguir funcionando a pesar del terremoto y en particular tienen que funcionar bajo presión, pensando en que eventualmente va a llegar todas las personas que quieren ir a este hospital, por lo tanto tienen que seguir en condiciones de seguir funcionando. Entonces, pero ese mismo concepto también se extiende a, como les decía, temas de ecosistemas, la capacidad que tiene el ecosistema para seguir funcionando a pesar de una perturbación. Entendiendo que una perturbación, por ejemplo, si yo tengo un río, viene una crecida fuerte, esa crecida fuerte lo que va a hacer es remover todo lo que es el sistema, eventualmente los pobres pescaditos chiquititos que están dando vuelta van a seguir hacia abajo, pero una vez que disminuye la crecida, el ecosistema del río va a seguir funcionando. Si hay un incendio, mucho de la vía se va a destruir, se va a quemar, pero después eventualmente una vez que se apague el incendio,
se comienza a activar una serie de mecanismos internos desde el punto de vista ecosistémico para poder volver a que florezca la vida dentro de ese bosque que se quemó. Así que de eso es lo que se entiende cuando estamos hablando de la resiliencia, la capacidad de resistir perturbaciones. Haití, los terremotos de Haití no es no es un país que sea resiliente ante los terremotos. ¿Por qué? Porque se cae a cada rato. Hay un terremoto del 2010, se cayó. Hay un terremoto hace un par de meses atrás, también se cayó, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto de resiliencia que se tiene que comenzar a trabajar de mejor manera en el concepto de Haití. Hay algunos países que son más resilientes, por ejemplo, ante la acción de huracanes, ¿ya? Y otros que no tanto, ¿ya? En el caso de nosotros, hay la amenaza principalmente viene del lado de eventos hidrometeorológicos extremos, incendios, etcétera. Entonces, la capacidad de nosotros, que nosotros tengamos, desde el punto de vista climático, que nosotros tengamos de volver a echar a andar la máquina después de que llegó la perturbación, eso es lo que se entiende por resiliencia. Y el otro concepto que aparecía es vulnerabilidad. Entendido que cuando se habla de riesgo, lo que hay detrás del concepto de riesgo es básicamente son dos cosas que actúan en paralelo. Uno es la amenaza propiamente tal, y el otro es la vulnerabilidad que existe. Entendiendo que, y la multiplicación de estas dos cosas, o el producto de estas dos cosas, es cómo uno termina entendiendo el riesgo. ¿Por qué? La amenaza da cuenta de, de la magnitud del impacto físico. La cantidad de, no sé, un terremoto grado 8.5 Richter, ¿ya? Que está relacionado con la energía que se liberó, entonces una cantidad física. Una ola de 5 metros de alto, también hay una cantidad física. Un incendio que eventualmente quema tanta cantidad de hectáreas, de nuevo hay una cantidad física. Y ese mismo impacto que sería la amenaza, o una inundación con un cierto caudal, hay que colocarla ahora en el contexto de la vulnerabilidad de la población uno que está dentro. Se puede tener el terremoto de 9,25, 9,3, que fue el terremoto de Valdivia, que mató muchas personas, produjo un tsunami, etc. Y el Riñe Iguazú. Y un poquito después, un poquito antes, no sé cuánto por ahí, hubo un terremoto en Alaska que fue un poquitito menor. Pero en Alaska hay menos gente. La gente está más dispersa, no hay, no hay centros poblados tan importantes, por lo tanto, Alaska, el impacto que produjo ese terremoto, que fue un poquitito menor que el de Valdivia, en Alaska es bastante menor que el que ocurre acá en Chile, no porque la magnitud de la perturbación haya sido grande, haya sido menor en Alaska que la de Valdivia, sino que porque aparece el concepto de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, no sé, pues si yo tengo gente viviendo en el cauce de ríos. Esas son personas que son vulnerables por ejemplo, problemas de inundación. Así que cuando se habla de riesgo, hay que siempre tener en cuenta estas dos cosas. Uno es la magnitud del impacto de la amenaza que existe, y por otro lado tenemos la vulnerabilidad de la población que se va a ver afectada o no a esta amenaza en particular. Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, principalmente habla de las dos cosas. Uno, resiliencia, capacidad de volver a seguir funcionando después de la perturbación, y después reducir la vulnerabilidad, que es básicamente estar mejor preparados como civilización para poder resistir este tipo de cosas y reducir el daño, ya que la amenaza, el problema físico, eso está siendo controlado principalmente por efectos de la mitigación, pero reconociendo de que va a existir esta amenaza física, hay que comenzar a preocuparse de la vulnerabilidad de la población en general, ¿ya? Sistemas que sean más resilientes, redundantes, que no se caigan tan rápido ante perturbaciones importantes de cualquier tipo. ¿Qué tipo de perturbaciones? Aquí aparece un gráfico que me gustó, que muestran cómo han estado cambiando todas las cosas. Tenemos dióxido de carbono en la atmósfera, ha ido subiendo desde 280, hoy día estamos en 415 por ahí, un poquito menos. Junto con esos aumentos, aquí lo estamos viendo en una escala bastante más chica, y se ve un claro aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Rápido aumentó, se multiplicó por 2 en solamente en 100 años, y aquí se ve un poquito más suavizado, y aquí lo que se tiene, por ejemplo, la cantidad de calor que ha sido asimilado por el océano, el aumento de la superficie del mar,
que ya estamos del orden de los 20 centímetros respecto de los valores preindustriales, donde nuevamente se tiene que la cosa está oscilando, pero ya no estamos escapando claramente de lo que es los valores registrados por lo menos dentro de la escala humana. La temperatura de la Tierra, que ha ido aumentando, estamos en 1,1, 1,2 grados Celsius por sobre la temperatura preindustrial, y aquí se ve el gráfico en la escala, más larga, se ve que la temperatura está, no sé, un poquito mayor del periodo preindustrial, después por ahí por la Edad Media comenzó a bajar un poco, y ahora estamos subiendo producto de actividad humana. Calentamiento de la troposfera, derretimiento de la masa de hielo, que eso es drástico. Si nos saltamos ahora la escala reconstruida de la escala inferida, o sea, valores inferidos a partir de registros arqueológicos o geológicos, ahí se ve que la disminución del hielo ártico ha sido realmente grandísima. Aquí lo que se tiene es un registro de cosas que se han medido. Los japoneses miden cuando ocurre el florecimiento del cherry, un árbol, ¿ya? Y el día en el cual ocurre ese florecimiento ha ido cambiando, se ha ido atrasando, ¿ya? Y estamos diciendo que tienen registro desde hace harto tiempo atrás, ¿ya? Desde el 1200, y se ve claramente un aumento importante de este cambio acá, donde aquí lo que está mostrando son cambios asociados de la biología que está cambiando producto del aumento de la temperatura, de los cambios estacionales, etc. ¿Ya? Humedad, etc. Entonces, todas estas cosas están cambiando, que esta sería la amenaza, que después hay que traducirla a poder ver cuál sería la vulnerabilidad de cada una de las cosas, y ahí aparece la acción, la actividad humana, ¿ya? Este gráfico de acá, lo que estoy mostrando es un gráfico que aparece de un estudio del Centro de Cambio Climático, Cambio Global de la Católica, donde aparecen diferentes tipos de actividades humanas: servicios de empresa, transporte, logística, forestal, energía, minería, agroindustria, agricultura, consumo masivo, salud, inmobiliaria, construcción, servicios básicos, servicios financieros y servicios a empresas. Y aquí lo que se está mostrando en rojo sería todo lo que sería el nivel de adaptación, de preparación, digamos así. ¿Qué tan preparados nosotros estamos ante perturbaciones climáticas que vengan en cada uno de estos sistemas? Y el nivel de afectación. ¿Qué tan afectado se vería la industria producto de perturbaciones climáticas? Por ejemplo, y se ve que el nivel de afectación que se espera en zonas forestales, esto acá son declaradas, ¿no? O sea, aquí hay mucho de la percepción de la persona que contestó, pero es una información valiosa. Y se ve, por ejemplo, que la industria forestal va a estar fuertemente afectada por efectos del cambio climático, porque claro, estamos hablando de incendios, lo mismo que la energía. Estamos hablando de, más allá de la transformación de la materia energética, tenemos todo un tema de la hidroeléctrica, que si no hay agua no funciona, ¿ya? Todo lo que es la minería, cuando hay aluviones en el norte, hay precipitación intensa en el norte, tienen que cerrar la faena, y esos son varios días sin producción, que son varios millones de dólares. Todo lo que es la industria agroclimática, y ahora la agricultura, básicamente, también fuertemente afectada, tanto por disponibilidad de agua, como por incendios, como por aumento de la temperatura o cambio en los regímenes climáticos que estaría afectando directamente los cultivos. Y el nivel de preparación, que es bastante menor respecto de lo que uno podría estar esperando. Los servicios básicos están un poco más preparados, hay agua potable, principalmente servicios financieros también realmente se preparan. Agua potable, eso es básico. Y aquí hay, por lo menos, es un impacto, que me gusta esta figura, es que muestra todo lo que serían las amenazas físicas, cómo pueden eventualmente afectar a todo tipo de ámbito de desarrollo de la actividad humana que tenemos. Y cada uno de estos ámbitos de desarrollo tiene que tener sus propios planes de adaptación al cambio climático, y junto con tener claridad de cuál sería la forma en cual puede contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también tener claridad de cuál es la adaptación. Y para eso hay que tener claridad de cuáles serían las amenazas que pueden estar afectando a las diferentes actividades productivas. Hay temas de biodiversidad. Eh, si desaparecen las abejas, la agricultura está en riesgo importante. Y si desaparecen los insectos y una serie de otras cosas, entonces no hay un tema de biodiversidad importante. Todo lo que son los incendios. Ojalá que no nos toque, pero eventualmente ya pasamos un par de años atrás,
con incendios importantes en la zona centro-sur de Chile, que eventualmente se nos van a estar repitiendo, se van a repetir. Todo lo que son sequías, todo lo que está pasando ahora. Pero también la otra contraparte, que serían los eventos hidrometeorológicos extremos, que son precipitaciones muy fuertes, inundaciones, aluviones, que también la estamos viendo acá, todo lo que son los temporales en costeros, por oleaje. Sin ir más lejos, y eso tiene repercusión en todo lo que sería el transporte, todo lo que es el transporte de carga portuaria. Si hay una tormenta, el puerto no puede funcionar. Entonces hay paralización de actividades y de disponibilidad de insumos para todo lo que es la economía, que se ve directamente afectada por efectos de esta cosa de los temporales de la costa, que están aumentando la frecuencia y la intensidad. Y aumento del nivel del mar, por decir algunas de esas cosas. Y como yo les decía, todo eso ahí tiene repercusiones directas en cosas como la seguridad alimentaria, básico, ¿ya? Seguridad hídrica, también básico, estamos relacionados con la seguridad alimentaria. Todo lo que son las migraciones climáticas, también son problemas sociopolíticos que eventualmente nos van a tocar. La aparición eventual de regímenes autoritarios, que eso también sería un adaptarse a condiciones de manera tal de poder evitar de que surjan regímenes autoritarios en los diferentes países como una respuesta desesperada ante cambios terribles, ¿ya? Y, por supuesto, la estabilidad económica, ¿ya? La estabilidad económica es lo principal que se va a ver afectado, y hay muchos estudios financieros que hablan acerca de incorporar directamente el riesgo climático como una variable importante en la toma de decisiones. Pero para terminar, todo esto depende de cuánto no hagamos en mitigación. Eh, Nosotros tenemos que adaptarnos hasta un punto que sería el punto dado por cuánto mitigamos el cambio climático, cómo fue la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el tiempo, nos va a decir cuál va a ser la temperatura que vamos a tener en el futuro, y por lo tanto cuáles son las condiciones climáticas que vamos a tener en el futuro. Así que todo esto desastre, este mundo terrible que se ve en el futuro, depende exclusivamente de todo lo que no hagamos en mitigación. Así que si me preguntan, foco número 1, mitigación. Eliminar combustibles fósiles de la economía y reverdecer la tierra. Y en función de qué tan rápido lo hagamos, bueno, mientras más rápido lo hagamos, menores problemas de adaptación vamos a tener en el futuro. Así que eso sería por el momento. Nos vemos. Chao.